Bien, el tema de esta charla se llama la personalidad divina del Espíritu Santo. Híjole, se me olvidaron mis ojos. Aquí los traigo, Quiero ser el fuerte, pero no. Sí los necesito. Bien, vamos a iniciar. Dice, en uno de los viajes misioneros, el apóstol Pablo le preguntó a un grupo de discípulos acerca del Espíritu Santo, y su respuesta tiene que haberle escandalizado. Vamos por favor a Hechos 19, versos 1 y 2, capítulo 19, versos 1 y 2. Les comento que en esta charla que traigo, hay muchos versículos que vamos a estar buscando, para que no se me vayan a aburrir, pero necesitamos fundamentar esto que Dios nos está revelando, ¿sí? Fundamentarlo en su palabra, que es la verdad. ¿Ya lo tenemos? Entonces dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, imagínense nada más, si Pablo se sorprendió, seguramente el Padre y el Hijo se entristecieron al ver un ejemplo más de la ignorancia casi universal acerca del ministerio de la bendita tercera persona de la Trinidad. Esta declaración de los discípulos efesios ilustra, tal vez más que cualquier otro ejemplo en la Biblia, el tratamiento triste y vergonzoso que frecuentemente se le da. Su existencia misma ha sido ignorada y su ministerio malentendido. ¿Cuál es la situación hoy en día con relación al Espíritu Santo? Parece que los diversos grupos religiosos van de extremo a extremo. ¿Qué sucede en muchos grupos cristianos actualmente? No sé si ustedes han visto por ahí en el YouTube o por comentarios de otras congregaciones que el Espíritu Santo ya lo tomaron como para hacer un espectáculo. Entonces, más bien están comercializando con la persona del Espíritu Santo. Entonces, estas prácticas están confundiendo altamente a las personas, diluyendo la imagen y la existencia real de la persona verdadera del Espíritu Santo. Entonces, el propósito de esta charla es que descubramos, conozcamos y entendamos quién es el Espíritu Santo. Porque la realidad, hay muchas iglesias que no lo enseñan, en sus charlas más bien, o en sus enseñanzas, más bien platican de la prosperidad, platican de otras cosas, pero al Espíritu Santo casi nunca hay prédicas con relación a él. Entonces las personas tienen una idea vaga, a veces se piensa que es un ángel, o se piensa que es algo mitológico, o que es algo raro, ¿no? Entonces, pero no, por eso el tema se llama la personalidad divina del Espíritu Santo, porque es una persona, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué no consideramos persona a un animal o a una planta? ¿Por qué? Porque tiene que reunir ciertos elementos constituyentes
para un ser vivo que corresponden a una persona. Para esto, el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. Vamos a ir, por favor, acompáñenme a Juan 6:63. Bien, Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu Santo tiene vida, como lo tienen las personas. Vamos también, por favor, a Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, aquí nos está fundamentando que el Espíritu Santo tiene consuelo y el poder para enseñar todas las cosas. Ese es otro atributo que tienen las personas. En 1 Corintios, por favor, 12:11. Entonces, en 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Luego vamos a Hechos 16, versos del 6 al 10. Esta se refiere a la visión del varón macedonio. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, en estos dos capítulos y versos, vemos cómo el Espíritu Santo tiene el poder para darlo a quien Él quiere. Otra virtud, otra cualidad que tiene una persona. En Efesios 4:30, vamos también a leerlo. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí tenemos otro elemento más del Espíritu Santo, que aquí nos indica que el Espíritu Santo tiene sentimientos y tiene vida. Porque las personas nos contristamos, nos entristecemos. Y aquí también el Espíritu Santo dice que no lo contristemos. Significa que no lo entristezcamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Espíritu Santo tiene sentimientos y tiene vida. Ahora, otra cosa, o otros elementos para demostrar que el Espíritu Santo es una persona. Porque el Espíritu Santo hace cosas que solamente las personas hacemos. Vamos a Hechos 8:29, por favor. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces el Espíritu Santo guía y ordena. Otra cosa que también hacemos las personas. Vamos a Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vean más, qué maravilloso. Entonces, en este verso el Espíritu Santo nos vuelve a enseñar que tiene sentimientos, tiene vida y además intercede en nuestras debilidades. Es como, vamos a pensar, hace rato en la alabanza decía el hermano Emanuel, dice, como niños yendo hacia nuestro papá, ¿verdad? Entonces, como aquí el Espíritu Santo intercede por nosotros, ve por nosotros como un padre. Vamos también a 1 Corintios 2:13.
Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí el Espíritu Santo guía y enseña. Amén. Ok. Ahora bien, hablamos los atributos que tiene el Espíritu Santo con relación a una persona normal, una persona humana. Pero también el Espíritu Santo es una persona divina. Además de que tiene los atributos de una persona humana, el Espíritu Santo es una persona divina. Porque no es suficiente saber que el Espíritu Santo es una persona, porque algunos podrían decir que es una persona espiritual, como por ejemplo un ángel, pero pueden pensar que no es Dios, y sucede mucho, como les comentaba hace un momento. Muchas personas tienen un concepto, no tienen bien claro quién es el Espíritu Santo. Las Escrituras claramente lo presentan como una persona divina. Sin ser irreverente, quisiera decirlo de esta manera: el Espíritu Santo es tan Dios como lo son el Padre y el Hijo, y lo vamos a comprobar. Dice, a tal grado que dice la Escritura en Mateo 12, 31, 32. Vamos a verlo. Todo está fundamentado, aquí, palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni este siglo ni en el venidero. Entonces, es tan Dios como el Padre y el Hijo, ¿sí? A tal grado que podremos vociferar contra el Padre, contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no es perdonado, ni en este siglo ni en el otro. Entonces, vean la importancia que tiene el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. En Hechos 5:34, otro verso, otro argumento que nos demuestra que la persona divina es tan Dios como el Padre y el Hijo. Vamos a ver Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está. Entonces, en este mismo verso, en estos versos, nos está diciendo Dios quién es el Espíritu Santo. O sea, por eso es que es la Divina Trinidad. Son tres personas en una. Nuestra mente no lo puede comprender, pero sabemos que ahí está. ¿Sí? No queramos entenderlo, pero sí sabemos que ahí está, porque lo dice la palabra de Dios, y la palabra es la verdad. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Órale, porque esto es bien importante que lo entendamos. Ahora, algo más que viene a confirmar que el Espíritu Santo tiene esa personalidad. El Espíritu Santo posee atributos que solo le pertenecen a Dios. Vamos a ver en cuáles. Vamos a Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, el Espíritu Santo tiene poder de limpiar nuestra conciencia.
el poder que tiene Dios también para hacerlo, ¿sí? Entonces, pero aquí dice el Espíritu eterno. Bien, vamos a un salmo, el 139, versos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Fíjense cómo todos estamos nombrando espíritu, espíritu, espíritu. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces aquí estamos viendo que el Espíritu Santo tiene el atributo de Dios, que es su omnipresencia. En todos lados está. Vamos a otro, 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí viene. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo tiene otro de los atributos que es de Dios, que es su omnisciencia. Todo lo sabe. Está precioso. Cuando yo lo escribí, no manchen, como bien platican aquí nuestros pastores, ¿verdad? Que cuando uno escribe esto es para nosotros. Vamos a otro atributo. En Lucas 1 del 31 al 35, vamos a leerlo. 31-35 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, fíjense, ahí va, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es dador de vida, es otro atributo de Dios. Ahora, otros argumentos que confirman más lo que estamos hablando. El Espíritu Santo hace obras que solamente Dios puede hacer. Vamos a Génesis 1:2. 1:2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo hizo la creación, hizo los cielos y la tierra. Vamos ahora a Juan 3, 7, 8. O sea, esa es una obra que Dios hace. Son obras que Dios hace. Juan capítulo 3, versos 7 al 8. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo da la vida espiritual. Bien, amén. Vamos a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a buscar también Romanos 8:11. Estos dos capítulos nos van a dar otro atributo que solo Dios puede hacer. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo da la vida física también. Mora en nosotros. Nos da poder. Hace ratito que estábamos en la alabanza, me empezó a entrar el nervio. Dije, ching, ya me toca. Y ya faltan 3 minutos, faltan 4 minutos. Y se los digo de verdad. Vino a mí este verso. Y dije, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y créanme lo que me sentí así como que una fuerza, de verdad. Entonces, el Espíritu Santo da la vida física también. Fortalece tu físico. Obviamente fortalece tu espíritu. Amén. Ok, bueno, muchas personas que me encuentro a veces en la calle, inclusive en congregaciones, perdón, permítame. Les pregunto, oye, ¿de cuántos elementos crees que estamos formados, el hombre? Se quedan así como que les aventaste una pregunta muy extraña, ¿no? No, pues 2, cuerpo y alma. Le dije, ¿y tu espíritu? ¿Cuál espíritu? Dije, tu espíritu, es que acuérdate que Dios en el principio se paseaba con Adán y Eva. Entonces Dios es el tipo del Espíritu Santo que acompaña al hombre. Entonces ¿y qué pasó con el pecado? Cuando Dios nos voltea la espalda y nos deja a nuestra suerte, Dios ahí nos quitó su espíritu. O sea, el alejarse de nosotros significa que el Espíritu Santo se fue. Entonces por eso es que existe esa separación de Dios con el hombre. Y sí nos dejó con alma y cuerpo, pero existe el Espíritu Santo. Entonces, y en una ocasión una persona me lo preguntó, ¿en dónde dice? Pues ahí te va, vamos a leer, por si hay alguna duda aquí también. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 19 al 23. Dice, no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examínalo todo, reténlo todo, lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, o sea, todo está fundamentado. Por eso yo les he dicho a muchas personas que nuestra fe, la fe del cristiano, es la que tiene fundamentos reales, fundamentos escritos, fundamentos inspirados por Dios. Cuando le pregunto, hubo una vez una clienta que estaba profesando el culto a Buda, y en su casa tenía 1000 cosas ahí horrorosas, y empezamos a confrontarnos, ¿no? Bueno, a dialogar, porque dice la misma escritura que no confrontes, ¿verdad? Porque no confrontes con los necios. Le dije, bueno, mi fe te la fundamento, porque si recordarán, hay 5 pilares doctrinales que fundamentan nuestra fe. Déjenme ver si me acuerdo de ellos, que es Moisés, los profetas, los salmos, Jesús y los apóstoles. Entonces esos 5 pilares doctrinales son los que fundamentan nuestra fe. Entonces le dije, dime tú en qué fundamentas tu fe. Buda, ¿quién fue Buda? Un hombre, un monje, un sacerdote budista que escribió una doctrina y empezó a jalar gente, y como la gente
Pues está como mucha que nomás oye, pero no investiga, no lee, pues claro que la arrastran, ¿verdad? Entonces, esto sale pues a colación de que todo lo que estamos hablando está fundamentado en nuestras columnas doctrinales, que es la palabra. Vamos a hacer un resumen de lo que expuse. Dijimos que el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona, que el Espíritu Santo tiene vida, el Espíritu Santo tiene consuelo y el poder para enseñar todas las cosas, el Espíritu Santo tiene el poder para darlo a quien Él quiere, el Espíritu Santo tiene sentimientos y tiene vida. Y luego vimos que el Espíritu Santo hace cosas que solamente hacen las personas. El Espíritu Santo guía y ordena. También vimos que tiene sentimientos, vida, y además intercede en nuestras debilidades. Y el Espíritu Santo también guía y enseña. Y dijimos también que el Espíritu Santo es tan Dios como lo son el Padre y el Hijo, sin ser reverentes. Esto lo confirmamos en el libro de Hechos 5, versos del 3 al 4. Y el Espíritu Santo posee atributos que solo le pertenecen a Dios. Vimos que el Espíritu Santo tiene poder de limpiar nuestra conciencia. El Espíritu Santo tiene el atributo de Dios, que es su omnipresencia, porque en todos lados está. Y vimos también, leímos que el Espíritu Santo tiene otro de los atributos de Dios, que es la omnisciencia, que todo lo sabe. Y vimos también que el Espíritu Santo es dador de vida. También vimos que el Espíritu Santo hace obras que solamente Dios puede hacer, como son la creación de los cielos y la tierra. Vimos que el Espíritu Santo da la vida espiritual y también da la vida física. Ok, con esto, hermanos y hermanas, no de la caridad, sino hermanos en Cristo, con esto nos queda claro quién es el Espíritu Santo. Nos queda claro que el Espíritu Santo es una persona. Bueno, como dije hace un momento, el propósito de estudiar esto, para exponerlo aquí en nuestra reunión de hoy, es por lo que les comenté, que yo he vivido de que en las personas no está muy claro de quién es el Espíritu Santo, si es una persona, si es algo mitológico o si es un concepto. Entonces, por eso creo que Dios puso en mi corazón el traerles esta charla. Y es pues para que todos nosotros, como hermanos, nos preocupemos y nos ocupemos por conocer la persona del Espíritu Santo. Porque aquí estamos escuchándolo y a lo mejor sí me quedó claro, pero va más allá. Porque el Espíritu Santo es el fundamento de nuestra fe. Por eso yo creo que muchos calavereamos, y me cuento, a veces cuando flaqueamos, cuando nos entran las dudas, nos entran los miedos, las inseguridades, porque no tenemos a lo mejor muy fortalecido o no hemos entendido cuál es la verdadera función y la verdadera personalidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer en Gálatas, por favor, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado? Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, la fe. Entonces el Espíritu, como dice aquí, el Espíritu que hace maravillas entre nosotros, lo hace por la fe, no por las obras, ni por otra cosa. Entonces, es muy importante que tengamos bien claro y entendido quién es el Espíritu Santo. Entonces, es el fundamento de nuestra fe, porque solamente así podremos vivir una vida nueva y creer en la promesa que Cristo nos hizo respecto al Espíritu Santo. Porque si no, entonces nada más leemos, pero no, ¿cómo se los digo? No lo agarramos para nosotros. Sabemos que aquí está, pero como que hay un divorcio, ¿sí? Lo leo, pero no lo agarro para mí. Vamos a ver por qué. Entonces, si no tomamos el Espíritu Santo como nuestro, como dijimos aquí, ¿cómo vamos a creer en la promesa que Cristo nos hizo? ¿Cuál promesa? Vamos a Juan 14, 26, 27, por favor. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a ver también Juan 16, 13, por favor. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les voy a comentar esto a ver si me explico. Hace rato dijimos que el Espíritu de Dios estaba en la tierra porque se paseaba con Adán y Eva. Bueno, pues Jesús es el tipo del Espíritu Santo, otra vez en la tierra, solamente que Él vino temporalmente por 3 años y medio. Entonces cuando les dice a sus apóstoles que se va, ¿por qué se entristecen? Porque el Espíritu Santo de Cristo, la persona de Cristo, era el Espíritu Santo en ellos, porque lo veían, platicaban, comían, cenaban. Los apóstoles sentían su compañía, o sea, se sentían protegidos, cuidados. Entonces dicen: híjole, ahora que te vas, ¿ahora qué? Entonces es cuando dice: les conviene que me vaya, para que mi Padre les mande otro Consolador. ¿Sí? El Espíritu dice que los acompañará durante toda su vida. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. Que cuando vamos caminando en el mundo, Cristo está en nosotros. El Espíritu de Dios camina con nosotros, porque está dentro de nosotros. Entonces, si no tenemos eso bien entendido, por eso mucha gente anda como perritos sin mecate en la calle. ¿Cómo anda un perrito en la calle sin dueño? Todo flaco, todo pateado, mojándose, hambriado. Entonces, así anda la gente que no tiene el Espíritu Santo, con miedos, con incertidumbres, con angustias, todo lo perturba, no vive en paz. Pero el Espíritu Santo en nosotros es el que nos da, es Él acompañándonos. Entonces tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo. Por eso es tan importante que sepamos de que sí es una persona, no es un espíritu vagando, no es una mitología. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, sigamos fundamentando esto. Entonces, pero para entrarle ahí, para entrar en esa esfera, necesitamos escudriñar las Escrituras. No solo las leamos,
Escudriñemos las Escrituras con el propósito de conocer la persona del Espíritu Santo, y por consecuencia conoceremos la persona de Dios y la persona de Cristo, porque el Espíritu Santo es el que nos lo revela. Entonces, como dijimos hace rato, si no caminamos con el Espíritu Santo, pues nos entra flojera para todo, sin que nos sintamos para venir a la congregación, para abrir la Biblia y leerla. ¿Por qué? Porque nuestro Espíritu Santo a lo mejor lo tenemos por ahí apagadillo, o lo tenemos contristado, o porque no está haciendo su función como Dios lo quiere. ¿Sí me explico? Y como Él mismo quiere, porque luego vamos a leer acá lo que dice. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace todo en este mundo, con el cristiano, con el creyente, ¿sí? Porque también dice la Escritura, no me pregunten en dónde, pero dice que Dios da el querer como el hacer, pero al creyente, al que tiene el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros lo va a lograr, y por consecuencia todo lo llevamos a nuestro ambiente de trabajo, de familia, en nuestra conexión con Dios. Entonces, váyanme siguiendo, por favor, para que entendamos la importancia que es conocer la persona del Espíritu Santo. Además, solamente escudriñando las Escrituras podremos tener la revelación real y verdadera de que Jesús es el Cristo. Y con el poder del Espíritu Santo en nosotros tendremos la capacidad de realizar la evangelización mundial, predicando que Jesús es el Cristo. Ya lo dijimos en Juan 26 y Juan 16:13, que Él nos enseñará todas las cosas, Él nos acompañará, Él nos transmitirá las cosas de Dios que quiere actuar en nosotros. Entonces, solamente con el Espíritu Santo vamos a poderlo hacer. Nosotros no podemos. Estamos limitados, nuestra esencia es pecadora, es carnal, nos gusta el pecado, nos gusta el mundo, y solamente el freno para que no nos desboquemos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no hay otro. Dicen que no hay que platicar experiencias personales, pero ahí les va una. Que me disculpen nuestros pastores, ¿no? Yo era bien hablador. De 10 palabras que hablaba, 9 eran malas palabras y la otra era buena. Entonces un día leí en la Escritura, que también viene por ahí, dice no decir malas palabras, palabra ociosa y esas cosas, ¿no? Lo leí, pero pues dije, pues, ahí va. Y es cuando yo iniciaba en mi transformación, ¿verdad? Pues no se los miento, ahorita hasta me molesta oírlas, y no sé en qué momento sucedió. Yo simplemente seguí en mi iglesia, seguí estudiando la palabra, y de repente ya no las dije, y ahora me molesta escucharlas. Inclusive he reprendido empleados en mi despacho, en donde empiezan a hablar así, les digo, aquí no hables esas palabras, dilas en la calle. Entonces, ese es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y también me encantaba mucho el chupe, pero a granel. Y ahorita, se los digo de verdad, me tomo las copas de tinto para comer. No me he vuelto a poner borrachón, salvo 2 o 3 veces que se me va de repente, o porque el vino viene mal. Viene alterado. No, pero de verdad, el gusto por el vino se me bajó a un grado que tú dices, tan sabroso que era entrarle a la pachanga, ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo en mí ha obrado, y les puedo platicar muchas cosas, pero el tiempo apremia. Bendito Señor. Entonces, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a obtener el Espíritu Santo? Porque muchas veces me dicen, bueno, ¿y cómo le hago? Pues vamos a dar unos tips, ¿no?
ya dijimos que hay que escudriñar las Escrituras, porque Dios es el que actúa. Como tips, vamos a ver, vamos a Hechos 2, versos del 37 y 38. Bien, dice Hechos 2. Aquí, en este capítulo, fue el primer discurso de Pedro cuando estaba reprochándoles a todos los judíos y a los israelitas que estaban ahí reunidos, pues lo que habían hecho con Jesús. Pues que después de que anduvieron con él y vieron sus milagros y todo, no creyeron, sino al contrario, lo crucificaron. Entonces, a partir del verso 37, dice: al oír esto, toda la congregación que estaba ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las formas en que podemos obtenerlo: arrepentirnos de nuestra vana forma de vivir y tomar la decisión para nacer a una vida nueva. Amén. En Efesios 1:13, vamos también, es otro verso que a mí me encanta, y les voy a decir por qué. Dice: en Él también, o sea, ¿en quién? En Cristo. También ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Resalto esto: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Estas son palabras, hermanos, que no las oigamos nada más. Si creemos en Cristo, vamos no sé cómo decírselos, de veras me faltan palabras, porque es algo que se siente, ¿sí? Habiendo creído en Él, oído y creído en Él de corazón. Dice que hay un argumento, hay unas palabras que dice: ustedes alguna vez en la vida, con toda seguridad, han vivido algún evento, llámese terrenal o espiritual, en donde han sentido un deseo intenso del alma de algo. A lo mejor una cosa material. Ay, yo deseo eso desde el fondo de mi corazón. Entonces, ese deseo intenso del alma es del que les estoy hablando, que deseemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, agarrar el Espíritu Santo para nosotros, que sea el que me acompañe, que sea el mecate ese del perro que anda sin mecate, ¿no? Cristo, aquí está tu perrito, pero que tú seas mi cordón, el mecate, ¿sí? Que tú me lleves, porque si yo voy me pierdo. Sí, me estoy dando a entender. Entonces, bueno, este es el tip del que los estoy hablando. Vuelvo a hablar sobre la palabra, sobre el de buscar a Dios, sobre el de escudriñar las Escrituras, porque confiemos en Dios, hermanos, porque Dios es fiel a su palabra. Vamos a leer Proverbios 8:17, por favor. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Ahí mismo en Proverbios 28 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Vamos también a Santiago 4:8, por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, en estos 3 capítulos estamos viendo que los que buscan a Dios lo encuentran, ¿sí? Que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas.
Y también que dice, y si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Es más, Él no duerme. Él está atento a aunque no lo crean, Él está ansioso de que lo busquemos, porque nos hizo para Él. Por eso sacrificó a su Hijo, por eso nos demostró ese gran amor incomprensible, porque nadie da un hijo por alguien, ¿sí? Y Dios dio a su Hijo. Entonces, nomás entendamos ese amor tan grande que nos tiene. Por eso dice que el Espíritu Santo gime por nosotros e intercede por nosotros, ¿sí? Vamos a leer también Romanos 8, 14, 16. Todo esto que les estoy compartiendo es para que todo va relacionado al Espíritu Santo. Todo va encaminado a conocer la persona del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? 8, 14, 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y para complementar esto vamos a ir a Romanos 8, 26, 27, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vean nada más qué función tiene el Espíritu Santo. Dice, con gemidos indecibles intercede por nosotros para que estemos con el Padre, para que estemos con Dios. Ahora bien, ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo? Porque muchas veces hay gente que dice, no, yo no lo tengo. No, pues que yo sí. Bueno, a ver, ¿cómo sé que lo tengo? Platicando con esas personas que dicen que tienen el Espíritu Santo, cuando invitamos a personas a que se acerquen al Evangelio, a que crean en Jesús, que tomen a Jesús como el Cristo en sus vidas, dicen, no, yo ya lo tengo, ya lo conozco. ¿Cómo? A ver, pero sus vidas son un cacahuate, ¿no? Y le digo, no, tú has oído, pero no lo conoces. Es como si a mí me preguntas que si conozco a Peña Nieto. Pues oigo de él, pero no lo conozco. Quién es, qué come, qué siente, cómo vive, etcétera, ¿no? Entonces la gente está muy, muy distraída y muy, muy confundida con relación al Espíritu Santo. Dice en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu que vienen en Gálatas, si quieren no lo lean, o si quieren ábranlo para que lo vean y no piensen que estoy echando mentiras. En Gálatas 5, 22, 23. Bueno, vamos a leer primero los del 19 al 21, en el mismo capítulo 5, del 19 al 21. Y luego van a seguir del 22 al 23. ¿Listos? Dice, los frutos de la carne o del mundo son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esos son los frutos de la carne o del mundo.
Y luego el mismo Gálatas 5, del 22 al 23, vienen los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esta es una forma de darnos cuenta si tenemos o no el Espíritu Santo en nosotros. Nada más analicemos nuestro estilo de vida y los frutos que estamos dando y tomemos una decisión. ¿De verdad quiero el Espíritu Santo en mi vida? Porque para tomarlo necesito estar convencido, convertido y comprometido. Son 3 elementos que necesitamos para vivir una vida espiritual conforme al orden de Dios. Convencido de que esta es la palabra de Dios, convencidos de quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo. Convertido, que nacimos de nuevo. Y al nacer de nuevo, agarramos un compromiso. Y ese es uno de la médula en donde, ¿por qué? Inclusive muchos cristianos renuncian, se cambian de religión, o de doctrina, o vuelven a su vida pasada. Hay gentes que inclusive regresan a la religión que profesaban. Entonces, ¿por qué es? Porque le sacamos al compromiso. El compromiso es algo serio. Vamos a ver ahora, pero no le temamos al compromiso, hermanos y hermanas, amados en Cristo Jesús. No le temamos, ¿por qué? Porque también Dios nos da los medios para vivir este compromiso. Vámonos a Efesios 6, por favor. Dice, se habla de la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes. Entonces, quiero complementar nada más con el verso 17, por ahí lo tienen del mismo verso, capítulo 6, que dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y recalqué con rojo aquí en mis apuntes, que es la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu. En los tiempos aquellos, ¿con qué se peleaba? Espada. Y Cristo habla mucho de la espada, la palabra de Dios, que es como espada de 2 filos. O sea, dentro del ministerio de Jesús habló mucho de la espada. A Pedro le dijo, guarda tu espada. Entonces, la espada tiene mucho significado en el ambiente espiritual. Por eso aquí Dios dejó escrito, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es con lo que vamos a luchar. Es con lo que vamos a salir adelante, con ese compromiso que tomemos cuando verdaderamente entreguemos nuestra vida a Dios y tomemos el Espíritu Santo para nosotros. ¿Sí? El Espíritu de Dios siempre ha estado presente en el mundo. Desde el principio, ya dijimos, con Adán y Eva. Luego estuvo con la línea mesiánica, con Abel, Sed, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, los profetas y con Cristo. Entonces, el Espíritu Santo siempre ha estado. Hace rato les hice la pregunta que si nos quedaba claro de quién es la persona del Espíritu Santo y me dijeron que sí. Ahora,
los invito a que nos hagamos la misma pregunta que Pablo les hizo a los efesios. ¿Recibimos el Espíritu Santo cuando creímos? Entonces, nada más los invito a esta reflexión. Si el Hijo de Dios necesitaba del poder del Espíritu Santo para su ministerio, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Entonces los invito a que nos llevemos esta reflexión. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No podremos resistir las acechanzas del maligno. No podremos dar frutos del Espíritu. Entonces, pidámosle a Dios que nos revele la persona del Espíritu Santo y que la tomemos para nuestras vidas. Amén. Tú eres el Cristo, tú eres el